La Sociedad Barcelona Traction, Light and Power, constituida en 1911, Toronto, Canadá, se creó con el propósito de constituir plantas de energía eléctricas en Cataluña, España, y así formando varias compañías subsidiarias, entre ellas el gobierno belga. En 1936, a causa de la Guerra Española, el gobierno español tomó medidas respecto a la transferencia de moneda extranjera, lo que conllevó que el servicio de las obligaciones de la Barcelona Traction en libras esterlinas fueran interrumpidas. Por lo anterior, el gobierno belga se encontraba perjudicado por las medidas tomadas por el gobierno español. Por tal razón, tomó la decisión de interponer demanda ante el Consejo Internacional de Justicia solicitando la reparación de daños y el reconocimiento de sus intereses como accionistas. Sin embargo, la misma no prosperó, ya que el gobierno español solicitó el retiro definitivo por desistimiento del procedimiento. Esto debido a una negociación que se encontraba en ese momento entre los dos gobiernos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron y no se pudo llegar a ningún acuerdo, por lo que el gobierno belga interpuso por segunda vez una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, mediante fallo el 24 de julio de 1964, se dictó sentencia de primera instancia donde se resolvían las 4 excepciones preliminares presentadas por el gobierno español. La segunda fase se inicia con el procedimiento escrito en 1965 con la presentación de la memoria del gobierno belga. El gobierno español presenta por su parte en su contra la memoria del 31 de diciembre de 1965. En 1967 se produce réplica por parte del gobierno belga y en 1968 se lleva a cabo la dúplica del gobierno español. Finalmente, en 1970, la Corte Internacional de Justicia dicta la segunda sentencia definitiva. Es importante resaltar que en toda la historia del derecho internacional público no se conoce un procedimiento judicial tan dilatado como lo fue este, debido a que duró 11 años y 4 meses, en donde se dieron 2 circunstancias. La primera es el pedido constante de las partes de la ampliación de los plazos fijados para presentar sus escritos, y por otro lado, que habían sido 2 instancias judiciales, la de 1958 y la de 1962. La primera fue la excepción de desistimiento, donde se alega que en 1961 ya se había culminado el pleito por el desistimiento de la acción, a lo que la Corte acepta el primer argumento toda vez que en la primera demanda fue aceptada por el desistimiento de la acción por la parte demandante. La segunda fue la excepción de incompetencia, donde decía que la Corte era incompetente en relación al Tratado de Conciliación entre las dos naciones, a lo que la Corte niega la pretensión de conformidad con el artículo 2 y 37 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en el sentido de indicar que los tratados son competentes para dicha entidad. La tercera excepción fue la excepción ius standi, que es el vínculo de nacionalidad. Para España no existe un vínculo de nacionalidad jurídico-político entre Bélgica, como quiera que Barcelona Attraction fue fundada en Canadá. Para este caso, la Corte se basó en la teoría constitucional donde el gobierno belga carecía de ius standi. La cuarta excepción fue el agotamiento de recursos internos. En este sentido, el gobierno español demostró el incumplimiento de los recursos internos por parte de Bélgica y la inexistencia de todas donaciones de justicia. A lo que la Corte responde que el agotamiento de los recursos internos es una regla procesal que realiza un cierto equilibrio entre la soberanía del Estado y las exigencias superiores del derecho internacional. Por lo tanto, la Corte manifestó que no pudo haber una denegación de justicia, como quiera que es evidente que hubo un principio de agotamiento de los recursos internos. En la sentencia final, la Corte Internacional de Justicia reconoció en primer término que las excepciones tenían claramente un aspecto preliminar, pero luego señaló que el problema era más complejo. Para la excepción inicial, la cuestión, según el tribunal, aparece como una cuestión no simplemente de admisibilidad de la demanda, sino de derechos sustantivos pertenecientes al fondo. Por lo tanto, concluyó la cuestión de que si el derecho internacional confiere o no a tales derechos formará parte de la esencia misma del asunto. En el caso puntual, la Corte indica que las 3 excepciones iniciales no eran aplicables al caso, y en la última, la Corte no considera necesario entrar a analizar, pues esta cuarta excepción, al haber acogido la tercera preliminar española negando a Bélgica el locus standi, es decir,
el vínculo de nacionalidad. Es importante mencionar que la Corte inicialmente no entró a analizar de fondo, es decir, no determinó la responsabilidad internacional del Estado español. Debido a esto, la Corte Internacional de Justicia inicia su sentencia afirmando precisamente como principio general, como obligación impuesta por la costumbre, que para el ejercicio de la protección diplomática requiere cumplir un requisito fundamental y es el vínculo de nacionalidad. En efecto, la Corte Internacional de Justicia, apoyándose en algunos precedentes judiciales, señala que para el ejercicio de la protección diplomática por parte de Bélgica, ésta debía demostrar el vínculo jurídico-político de nacionalidad con la Sociedad Barcelona Traction y no lo hizo. Este derecho no puede ser ejercido necesariamente más que en favor de su nacional, porque en ausencia de acuerdos particulares, el vínculo de nacionalidad entre el Estado y el individuo es el único que da al Estado derecho de protección diplomática. Es importante resaltar que hay dos teorías frente a ello. La primera es la teoría de control, que establece que la nacionalidad de una persona jurídica está determinada por la nacionalidad de quienes poseen la mayoría de acciones en la empresa, es decir, señala que una persona jurídica tendrá la nacionalidad de sus accionistas o, más precisamente, la nacionalidad de quienes detentan la mayoría de acciones. La Corte Internacional de Justicia en este caso optó, sin embargo, por desechar la aplicación de esta teoría, señalando que poseía un carácter relativo y no había sido aceptada de manera general. Por otro lado está la teoría de la Constitución, la cual sostiene que la nacionalidad de las personas jurídicas debe estar determinada por el lugar donde ésta se constituye y establece su sede social, es decir, sostiene que una sociedad tiene la nacionalidad del lugar donde se constituyó y donde estableció su sede central. En el caso, España sostuvo esta teoría, señalando que al haberse constituido la empresa Barcelona Traction de Toronto, Canadá, y tener allí su sede central, este era el único país que tenía facultad de solicitar protección diplomática en favor de la compañía, en tanto tenía con esta un vínculo de nacionalidad. La Corte Internacional finalmente falló en este sentido, sentando, como ya hemos dicho, un importante precedente a nivel jurisprudencial. Para la Corte existía un vínculo de nacionalidad si la sociedad se había constituido según las leyes del Estado y su sede tenía también lugar en el mismo. Es importante anotar que el gobierno belga no logró demostrar la mala fe requerida para evidenciar el abuso del derecho por parte del gobierno español, por tanto no fue procedente su réplica. Finalmente, y para concluir, la Corte Internacional de Justicia acertó en su fallo al rechazar la demanda interpuesta por el gobierno belga en 1964. Contrariamente, se cree que el tribunal erró en dilatar este proceso innecesariamente, otorgando prórrogas excesivas en los plazos y términos y uniendo el fondo del asunto a una cuestión que es evidentemente de naturaleza preliminar, y era una excepción, el ius standi.